Hola, hola, ¿cómo está? Espero se encuentre el día de hoy excelente. Bueno, hoy le traemos el paso a paso de esta blusita. Vamos a aprender varias cositas. Como siempre, en todo video se aprende algo nuevo. Y vamos a ver el paso a paso de esta blusita con todo gusto, claro que sí. Un topcito allá que le agregamos y le reducimos un poquito la cintura y después agregamos la misma puntada en la parte de abajo con la opción de continuarlo como vestido porque es la forma como yo lo quería, pero me quedó como blusa por el material. Así que bueno, mis amores, bendiciones y les invito a compartirlo. Si así lo ven suficiente, suscribirse aún no lo ha hecho y con esto comenzamos. Bueno, vamos a ver hoy el paso a paso de esta blusita y les voy a dejar la opción en un momento en pantalla para hacer el cuellito más grande o hacerlo así como lo he hecho yo. Esta es para talla chica, mediana, grande y extra grande. ¿Por qué puedo decir eso? Como les digo en un momento también, porque lo hemos hecho con canesú. Entonces esto nos agranda más la talla según las vueltas vayamos dando, tanto de ancho como para las mangas. Pero me he sacado el tiempo de hacerle en papel y ponerlo en pantalla, de hacerle el cuellito más grande para tallas mayores a esas. Bien, en un segundo. Bueno, ¿qué materiales pueden usar? Eso es a gusto de cada quien y según el bolsillo, ¿verdad? Pueden usar algodón y bambú, pueden usar seda, pueden usar bambú solamente, pueden usar algodón como he usado yo. Estos los compré los dos en Walmart, bastante baratos. Estos andan como en $4. Como en por ahí también tres y algo. Y he utilizado uno de estos para arriba y el beige para la parte de abajo. Y me alcanzó muy bien, hasta me sobró un poquito para hacer la entradita. Que vieras cómo cuesta hacer la entradita porque me da un miedito. Y que, bueno, entonces, no pusieron los pesos. No pusieron los pesos, pero yo se los pesé y se los pongo en pantalla. En ella en total 230 gramos. En 230 gramos. Yo le voy a pesar un momentito la pequeñita y la grande, que van a hacer más peso porque los cartones pesan, ¿verdad? La pequeñita 86 gramos y la grande 215. ¿Ven? Si usted hace matemática les va a salir más, pero es por los cartones y también que me ha quedado un poquito más. Esa es muy celosa para pesar. Así que bien, ganchito de 1.5 porque es un hilo bien delgadito, lo que lo deja como una blusita de encaje. ¿Ven? La hemos hecho en un canesú precioso. Yo diría como un canesú de plumilla, preciosísimo. Y en el cuello le hacemos un inicio con ojitos y va a quedar un acabado limpio, bonito, que se va a ver bastante profesional. Después hacemos un topcito bien cerrado para la parte del busto. Reducimos un poquito, que es opcional, en la parte de la cintura en puntito de cajita. Y después continuamos la misma puntada del top, pero más caladito, con una cadenita para hacer aumento más punto doble alto, punto alto, punto doble alto. Y por último un pequeño bordecito haciendo combinación con la parte de arriba. Así que mis amores, vamos a calcularlo. Que es el que voy a hacer. Este es el que voy a llevar el paso a paso y se los calculé también para hacerlo más grande para tallas mayores o para las que quieren un cuello más grande. Que de verdad es tan fresco que no molesta, pero si lo quieren hacer canesú más grande para tallas más grandes, entonces yo les voy a explicar en un momento y les pondré en pantalla con todo gusto las divisiones y todo eso. Así que vamos al paso al paso. Comenzamos con el ganchito y con mucho cariño para que las cosas nos queden muy bien. Comenzamos. Pero vamos a hacer este proyectito con un ganchito de 1.5 y vamos a hacer ojitos, pero ojitos diferentes porque los quiero más cortitos, pero a la vez que le quede un bordecito bonito. Así que vamos a hacer el nudo deslizado, 1, 2, 3 cadenas, igualmente como si fuese el ojito común, pero solo vamos a hacer un punto medio alto. Vamos a acercar la cámara un momentito.
vamos a hacer un punto medio alto. En el primero entramos y hacemos aquí un punto medio alto, no un punto alto. ¿Ven? Repito, 1, 2, 3. Lazamos el hilo y entramos ahora sí. Lazamos aquí 3 hebritas que nos van a quedar ahí porque así es el punto medio alto. Y estas 3 hebritas las ocupamos en el futuro, ¿ven? Aquí tenemos 2 ojitos. 1, 2, 3, mini ojitos, ¿ok? Vamos a hacer así. Y pasamos directo. Quiero que me quede ya ahí. Es que esto lo hago así por más fácil. Ya van a ver qué fácil va a ser este. Muy fácil. Es que el hilo tan delgado es complicado hacer cadenas y contarlas y después que queden derecho y todo eso. Así que vamos a hacer esto. 1, 2, 3 y vamos a hacer punto medio alto para que me quede más cortito. Necesito que me quede más cortito, ¿ok? Así que vean, aquí se ve claramente, ¿verdad? Las diferencias entre uno y el otro. Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer vamos a cerrar y comenzar en una esquina, así que vamos a hacer 23 ojitos, ¿ok? Vamos a hacer 23 de estos y ponemos la marquita en el 24. Bueno, vamos a hacerlo, yo les explico ahí en el futuro un momentito. Muy bien, estoy en el 23. ¿Ven? 23, vea qué bonito que queda el bordecito como un encaje. Bueno, ya puse la marquita en el primero y el primero no lo vamos a contar. Vamos conmigo, por favor, vamos conmigo, así juntitos. Y contamos desde aquí en adelante, 1, 2, 3, hasta llegar al 23. Todavía no lo marcamos. 23 puntos, 23 ojitos libres. Ahora, el 24 sí lo vamos a marcar. El 24 sí lo vamos a marcar, ¿ok? Este número 24, ponemos la marquita. Aquí vamos a hacer un aumento. Los aumentos de las esquinas. Y aquí tenemos un frente. Un frente. Ahora vamos a hacer 11 ojitos libres para el brazo. Así que 1, 2, 3. Igualmente, hacemos lo mismo. Ahí tenemos 1. Y así vamos a continuar hasta hacer 11. 2. 10 y aquí tenemos el 11 libre, libre. Y en el 12, 1, 2, 3. En el 12 ponemos la marquita. Siempre así es en cadenas también, ¿verdad? Así que aquí en el número 12, ojito número 12, ponemos la marquita, dejando 10 ojitos libres, 11 ojitos libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 libres. Aquí volvemos a repetir la espalda. ¿Cuántos es en la espalda? 23 ojitos, 23. De nuevo, 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo por 23 y marcamos en la 24, la próxima marca. Muy bien, entonces aquí para recordarles y estar juntitos, ¿verdad? Ya marqué, ya saquemos el brazo aquí juntitos. Vamos a ver. Ya sacamos aquí el frente. Puse la marca rosa. ¿Ven? Puse la marca rosa, saqué aquí el frente o espalda, como lo quieran dejar. Un brazo y ahora el otro lado. Esos dos lados son iguales. Tenemos 23 ojitos y marcamos en el 24. Y ahora volvemos a hacer, en este caso, solamente 11 ojitos, porque ya tenemos la marca que va compartido con él. Así que vamos a hacer solamente 11 ojitos. 1, 2, 3. Y vamos a hacer aquí solamente 11. 1. Bien, estamos aquí y aquí es muy importante poner atención para las que quieren hacer el cuellito más grande y la que estamos haciendo, que es para talla mediana, chica, mediana, grande y extra grande. ¿Por qué les puedo decir eso? Porque va a entrar muy bien
la cabecita. Y le vamos a avanzar según las vueltas le hagamos. Yo les voy a explicar cómo bajar para tallas mayores. ¿Ven? Ahora, si lo quiere de cuello más grande o también para las tallas 2XL y 3XL, ya les voy a explicar en un momento este. Primeramente, entonces, para quedar claros, el primer ojito no se cuenta. Después dejamos 23 ojitos libres, 11 ojitos libres, 23 de nuevo y 11. ¿Ok? Entonces, un total de 72 ojitos en el verde, igual a 50 centímetros. 50 centímetros usted lo va a medir y van a ver que es bastante grande. Ahora, ya casi les pongo en pantalla las divisiones. Un momentito, me regalan un segundito, por favor. Para las tallas o que las que quieren cuellito más grande, porque yo me lo puse y se ve bien, eso sí, va a llegar más rápido a la sisa. Tenemos aquí un total de 76 centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros. Y ahora sí, en este momento les pongo en pantalla esto que dice así. Entonces, la división que ya les mostré en la lila, que está en amarillo, disculpen, que está de la verde, que está en amarillo, dice 72 ojitos, ¿verdad? Igual a 50 centímetros, divididos de esa manera. Y en las esquinas tenemos un 1. Eso significa el ojito que tiene que quedar libre. Talla chica, mediana, grande y extra grande. En la siguiente dice 108 ojitos. ¿Qué sería este? 108 ojitos igual a 76 centímetros, divididos así: 35, 17, 35 y 17. E igualmente dejando los ojitos libres de cada esquina, que dice 1. Y para talla 2XL y 3XL, incluso podría ser la 4 y 5XL, bajando 3 vueltas más por vuelta, por talla. ¿Ven? Y abajo dice para un hilo de 1.5,5 y 3 milímetros. ¿Ven? Así está calculado. Entonces, muy bien, aquí tenemos entonces el final: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ya vamos a comenzar la puntadita de una vez. Si le quieren hacer bordecito y todas esas cosas, está bien, pero a mí me encanta así. Así, y después vamos a hacer tal vez bordes finales, acabados, ¿ok? Vamos a enderezar bien esos ojitos. No pueden quedar doblados, tienen que quedar bien. Y vamos a unirlos, ¿ok? Vamos a unirlos. Y a ver aquí, vamos a unirlos. Voy a quitar la marquita para que nos quede más cómodo. Vamos a unir estos ojitos aquí, con un deslizado. Y me voy a deslizar un poquito más al centro. Quiero que me deje aquí un espacio pequeño, aunque él es demasiado pequeño. Quiero que me quede un espacio pequeño para el futuro, por la puntada que llevamos y la forma que iniciamos. Así que me voy a deslizar un poquito más, que me quede un mini espacio. Venga, 1, 2, 3, 4 cadenas. Este patrón va en punto de doble lazo, punto doble alto, 1 y sacamos 2. 3 puntos cerrados juntos. Cuando tenemos aquí, en este caso por inicio, 3 eslaboncitos, cerramos juntos, pero ahora comenzamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Van a ver qué bonito. Venga, saltamos este ojito y vamos al siguiente. Al siguiente, sí, pero con carga. Lo vamos a cargar aquí doble y vamos al siguiente ojito, no el primero, al siguiente. Venga, ahí vamos, juntitas, juntitos, así. 3.
3, cerramos juntos, una cadena. Vean qué interesante esta parte. Vamos a ver si todo se porta bien por aquí. Lazamos de una vez, ya hicimos una cadena, doble hilo y dejamos este ojito solito. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Tres veces sacamos juntos, ¿ven? Y nos queda así, un ojito en el medio, un ojito en el medio. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y volvemos a saltar también un ojito. Este no, vamos al siguiente, un punto bajo. Y de nuevo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos el hilo doble vez. Después de salir de aquí, doble vez, saltamos un ojito, vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Así. Vean qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Cargamos de nuevo, saltamos este puntito. Vamos juntitos que lo vamos a hacer juntos, claro que sí. ¿Ven? Así. Qué bonito, qué bonito. Me encantó. Este patrón lo vi y fue como amor a primera vista. Bueno, entonces así. Un ojito no, un ojito sí, no, sí y así. De uno por medio para que se vayan asomando, ¿verdad? Para que vayan viendo. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. El no. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Doble carga, ya cuando salimos de él. Y el no. Vamos al siguiente. Así. Cuando hay mucho silencio, se escucha mi corazón. Es que tengo ¿cómo se llama? El micrófono cerca de mi corazoncito. Bueno, saltamos este puntito, no van juntos, ¿verdad? Saltamos este puntito y vamos aquí. Y a veces yo escucho los videos y escucho ese sonido. Yo digo que al inicio yo decía que era y es sí. Bueno, entonces repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo saltamos. Ya estamos llegando a la marca. Este punto, vamos al siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazo cuando salimos de él. Vamos al siguiente ojito. Ay, es que yo quiero que ustedes me comenten, por favor, qué les parece con un hilo de tan delgado como este y tener esa facilidad de hacerlo así con ojitos. Muy bonito. Ok, una cadena, disculpen. Saltamos este y vamos aquí. Y terminamos este que nos quedan en la espalda y en el frente nos van a quedar cuatro motivos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, vamos a hacer el aumento en este. ¿Ven? Les tiene que quedar un ojito también solito. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para llegar a la esquina de aumentos en donde está la marquita. Doble carga. Vamos adentro del ojito. Ya se me zapó las cargas y toda la cosa. Ahí está. Vamos. Doble. Tres veces. ¡Tut! Ahora sí. Aquí hay variable. 1, 2, 3 cadenitas. Y vamos al mismo punto de la marquita. Aquí sí. Estamos haciendo aumento y en el futuro van saliendo más y más motivos. Así. Ahí vamos. Oh, ya tenía los tres, mira, ya tenía los tres. Ah, caramba. Ahí está. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Observen siempre de la forma que entramos, así salimos. ¿Ven? Aquí tenemos las 5 cadenas y un ojito saltado. Igualmente, 5 cadenas y un ojito fuera de. Y vamos aquí y hacemos este mismo
tal como comenzamos en la primera. Un, dos, tres. No, aquí van solamente una cadenita. Ya me estaba, ve, una cadenita y ya lazamos doble, saltamos este ojito y volvemos a continuar la puntadita misma. En los brazos nos va a quedar 2 motivos, nada más. Frente y espalda quedan 4. En los brazos nos quedan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ya los acompaño aquí de una vez. Ya estamos cerca de la otra marca. 1, 2, 3, 4, 5. Doble carga. Saltamos 1 y hacemos aquí este mismo. Una cadena. Y ahí va a ser más, pero es una cadena y vamos, saltamos este ojito, vamos al siguiente. Vamos juntitos, es que aquí vamos juntitos. No tiene que hacer mucho pensamiento usted, nada más es seguir a doña Jenny aquí con sus inventos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos el hilo. Volvemos a saltar este ojito en cada esquina, es lo mismo. Doble carga y vamos a la marquita. Tres veces. 1, 2, 3 cadenas, que no se les olvide, ahí van 3 cadenas y vamos al mismo punto, ¿ok? Vamos al mismo punto. Ahí se vino un buche. Sacamos y otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos doble vez de una vez. Movemos un ojito y vamos al siguiente. Estos ojitos es imaginando las cajitas. Como si fuesen cajitas si lo quieren hacer en cadena, después cajitas y todas esas cosas. Yo me ahorro eso. Una cadena, cargamos, saltamos un ojito y vamos al siguiente. Pero quiero su opinión también. ¿Qué le parece tejer con hilo tan delgado y entrar así tan fácil? También para ordenarlo al momento de cerrarlo, muy fácil y todo eso. Grandes. Así que bueno, les voy a rellenar el frente, el otro brazo y nos encontramos en la marca rosa. Muy bien, vea con rojo qué preciosura. Aquí un segundito para las que están haciendo el cuellito más grandecito, que te lo he puesto en pantalla, pero para confirmar, nos quedamos con el frente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos y en los brazos 1, 2, 3. Este no lo señalo, ¿verdad? Esas son las que hacen los aumentos en las esquinas. Entonces, espalda y frente han quedado 6 motivos y los brazos 4. Mientras que la que estoy haciendo, vamos con los brazos con 2, 1 y 2. Ya tenemos la marquita. Y en el frente quedarían 4. ¿Ven? Como les mencioné en el video. 1, 2, 3 y 4. Estos 4 y ya ponemos la marca. Este cuello está muy bien, ya está más que probado, pero aquí quería también dedicarles este espacio para las que están haciendo cuellito más grande. 1 y 2 para reconfirmación y prueba de que las divisiones las hemos hecho correctamente para las tallas más grandes y todo ya lo he comprobado haciéndolo. Así que continuamos. Muy bien, ¿cómo me les ha ido? Tuvieron tiempo, ¿verdad? Para hacer comentario. Ya ven, ya, así es la cosa. Bueno, entonces, aquí ya terminamos. Estamos en la marquita rosa. Tener atención que estemos bien el tejido derecho. Y una cadenita. Saltamos el último ojito solito. Ya estos ojitos los dejamos en su lugar. Ya no vamos a hablar más de ojitos. Ahí. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. El último ojito nos queda ahí solito. Y vamos a ver
entramos, recuerdan que yo les dije que quedara un espaciecito por aquí, que nos corrimos un poquito. Pues bueno, vamos ahí, vamos a venir aquí y hacemos un doble, 2 y 3. Así nos va a quedar siempre. Pasamos. Ahora hacemos solo una cadenita. Vean bien, por favor. Lazamos el hilo y vamos ahora aquí en donde están las cadenitas, cerca, y hacemos un punto medio alto. ¿Lo vieron? Así. Una cadenita y un punto medio alto hace esto. Así que ahora de nuevo, si quieren, lo hago. Esto no está en la puntada, pero voy a entrar aquí, tomar el hilo y hago un punto bajo. Este se cuenta como una cadena. Bien, 1, 2 y 3 cadenas serían 4. Y volvemos a repetir. Este mismo va a ser siempre hasta que lleguemos a la sisa. Aquí tenemos 3, sacamos y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Doble lazo y saltamos una cadena. Esta no. Vamos a la siguiente y sacamos una parte, ¿verdad? 2 sacadas. Vamos a la siguiente. Igualmente sacamos una parte. Vamos a la siguiente. Igualmente sacamos, igualmente sacamos una parte. Una cadena antes, una cadena después nos va a quedar libre y 3 puntos. Y ahora cerramos juntos así. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y venimos a esta que nos queda aquí. Bajamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cargamos de nuevo y buscamos aquí. Tienen que quedar 2, uno de este lado y uno de este lado, igualmente haciendo lo mismo. Si lo quieren hacer por aquí, él se acomoda solito. Si lo quieren hacer por aquí, y si no, hacen lo que estoy haciendo yo. Saltamos una cadena, vamos al 2, el 3 y el 4. El 5 va a quedar libre y el 1. Cerramos juntos, una cadena, doble lazo y volvemos a repetir lo mismo. Una no, vamos a la segunda, tercera y cuarta. Cerramos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Venimos, bajamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazo y volvemos a repetir lo mismo. Una cadenita, doble lazo y vamos del otro lado. La primera no, vamos y tomamos la segunda, la tercera y la cuarta. Cerramos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos por llegar al aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir. Nos vemos en esta marquita, ¿ok? Porque ya está aquí, ya le he explicado, ¿verdad? Cargamos doble, saltamos una cadenita y así. Muy bien, estoy aquí en la esquina, ya hice esta partecita, lo hicimos juntos, ¿verdad? Así. 5 cadenas, bajamos 5 cadenas y hacemos esta partecita. Igualmente, antes de llegar a los aumentos, vamos a hacer lo mismo.
Salimos de aquí con 5 cadenas y rellenamos estos puntitos. Nada más va a quedar una. Pero para llegar a ellos, igualmente, 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos doble. Entramos aquí y hacemos estos dos iguales. Por el ángulo de la cámara a veces me cuesta ver el hilo de mi lado, ¿ok? Entonces aquí igualmente 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a cargar y entramos al mismo punto. Recuerden que en los puntos de esquina se tienen que hacer las cosas dobles para que pueda dar la curva bien. Y volvemos a salir 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, lazamos doble y igualmente saltamos una cadenita, vamos a la siguiente. Si lo quieren hacer más veloz, ya les dije, pueden entrar directamente ahí, pero aquí queda bien. Si quieren así, no todos los ganchitos a veces se prestan para eso. Ese ganchito tiene un piquillo muy bonito para entrar ahí. Muy bien, entonces simplemente cuando pasan este tipo de cosas nos regresamos un poquito para ver atrás y así recordamos. ¿Ven? Aquí antes de llegar a ellos 5 cadenas, bajamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? También 1, 2, 3, 4, 5, bajamos a ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos de una vez cuando salimos de ello y volvemos a repetir lo mismo. Saltamos una cadenita, vamos a la siguiente. Aquí solo una cadenita y saltamos hasta el otro lado. ¿Ven? Así. Ahí es que ustedes me van a decir. Yo las espero. Yo las espero. Ustedes me van a decir a mí cómo les pareció. Cómo les va pareciendo, cómo se sienten. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos de nuevo a la esquina pequeñita que tenemos aquí, pero igualmente una cadena, vamos aquí. ¿Ve? Juntitos. Juntitos usted y yo. Vamos ahí. Tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Que no se les olvide estos 5 antes de llegar a los aumentos. Es importante porque si no, sí tendrían que deshacer el tejido. Eso sí, sí tendrían que deshacerlo. Porque en el futuro no podríamos hacer esta aquí. Esta aquí. No lo podríamos hacer. ¿Ok? Entonces, a recordar. Igual. 1, 2, 3. Y vamos al mismo punto. Y saliendo 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos de una vez doble y hacemos aquí lo mismo. Otra vez en esta segunda hilera. Vamos así. ¿Qué les pareció? Bueno, vean qué belleza. Se los pongo así de cerquita para que vean qué belleza, qué delicadeza, ¿eh? Qué bonito que se ve este canesú tan tierno. Bueno, entonces así es el asunto. Así es el asunto. Ok, aquí estamos ya en la marquita. Estamos aquí en la piñita. Mega piña. 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente cargamos y vamos a ella. Sí, sí, así va a quedar. Así. Cerramos. Recuerden, una cadenita y un punto medio alto aquí. Y quedamos con esa separación así. Ok.
Como les hice antes, a mí me gusta entrar así un poquitín para que quede como dentro de ella, como que fuese parte de todo lo demás. Y levantamos 1, 2, 3 cadenas más el punto bajo, pues serían 4. Y aquí hacemos las dos mismas que estamos haciendo y que vamos a hacer hasta llegar a la sisa. Así, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Estamos en la 1, 2, en la tercera. Bajamos aquí. Dice que tenemos que bajar en la 1, 2, en la 3. 1, 2 de cada lado. Recuerde que son 5. Bajamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos el ganchito y volvemos a repetir lo mismo. Saltamos una cadenita y vamos a la siguiente y hacemos esto. Es que mira, sí o no, sí o no. Ternura de canesú, ternura de canesú. Así, una cadenita, lazamos doble y vamos una cadenita después. Esto ya lo aprendimos, ¿verdad? Esto ya lo aprendimos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué hacemos aquí? Ya lo aprendimos, ¿verdad? Le voy a hacer un examen. Si les estaba dando una clase en vivo, les pongo a hacer un examen. A ver aquí, ¿cuántas cadenitas? 1, 2, 3, 4. La 5 me quedó muy apretada. 5. Y bajamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a repetir esto mismo aquí. Bueno, les voy a continuar así hasta la esquina porque esas son las partes más importantes de recordar en la esquina. Nada complicado, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí, pero se los recuerdo. Así que voy a continuar así. Muy bien, aún estoy en la tercera, ¿verdad? 1, 2 y la 3. Estamos en la esquina y vamos a hacer aquí puntitos. Eso tan sencillo en la tercera. Quedamos así, ¿verdad? En estas dos. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Bajamos aquí. No hacemos estos. Solamente bajamos en la 1, 2, en la 3. Bajamos y hacemos punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, aquí hacemos los aumentos. De cada esquina, mismos que se van a hacer siempre. 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a hacer lo mismo cada vez. En esta parte va a ser exactamente lo mismo. El inicio y el final va a ser exactamente lo mismo, excepto que se varía estas partecitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo, pueden que la pongan para acá para que quede con juego o en la 3. 1, 2, en la 3 ponen la cadenita, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que nunca podemos lazar el hilo directamente desde aquí y hacer algo. Siempre vamos a entrar con 5 y salir con 5. Esta no se va a variar, 5 cadenitas. Así que vamos a continuar. Estaba mirando el patrón para ver si no me estoy equivocando. Y así, 1, 2, comenzamos de nuevo la misma puntadita. La misma dulzura de puntada. Vamos a ver. Tengo un regalito por ahí que tengo que ver. Una cadenita. Saltamos un puntito y hacemos lo mismo aquí. Y en las esquinas vamos a hacer lo que les acaba de indicar. En la tercera. 1, 2, 3, 4, 5. En medio. 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos lo mismo. Entonces, disculpen. Ok, entonces así se los muestro para que lo vean y lo comparen y lo capturen
y todo lo que quieran hacer ahí para que lo recuerden bien. Muy bien, estamos en el final de la 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Final de la 3 contando la puntada, no los ojitos. Entonces estamos aquí así y 5 cadenas, venimos a la esquina, 1, 2, en el 3 ponemos un puntito bajo, como les repito lo pueden poner con juego, que es dentro de la puntada. Y aquí de nuevo una, que no se les olvide, 2, 3, 4, 5 cadenitas, pasamos doblemente el hilo y hacemos lo mismo siempre inicio y final. Cerramos ahí una cadenita, punto medio alto, me regreso, entro y saco un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y hacemos aquí el mismo. 3 cadenitas porque el punto bajo cuenta como una, que serían 4. Aquí sacamos y ahora 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, lazamos el hilo y vamos otra vez. En el 2 hacemos, ya esta sería la número 1, como si fuese la número 1, exactamente no, porque estamos montados en diferente base y no en los ojitos, pero se va a repetir esta que va cerca de ella van estas dos, así que vamos a estar aquí. Yo le voy a repetir en un momentito la número 5, que sería la 2, para que quedemos más en la misma, ¿verdad? Que estemos entendidos. Aquí hacemos esto mismo. Esta es la número 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto no se cambia. Esta cosa aquí no se cambia. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos así, ¿ok? Entonces voy a ir a la esquina con ustedes un momentito aquí, como siempre. En esta verde nos vemos en un momento. Bueno, aún estoy en la 4, sí, en la esquina, para recordarles aquí un poquito. Entonces, en la esquina estamos así, ¿verdad? Usted y yo. En estas dos partes así, hacemos esto mismo que hacemos aquí. Siempre una cadenita, vamos, una cadenita después. Y hacemos esta partecita. Como les indico, en la número 5 vamos a hacer la 2. Se repite la 2. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Eso sí. Y vamos aquí. Sacamos 1, 2, 3 cadenas, que no se les olvide. Y aquí, así. Que a veces, como les digo, no es que a uno se le olvida, lo que pasa es que hace 1000 cosas a la vez y se le pasa esa parte. 1, 2, 3, 4, 5. Damos la vuelta, doble vez y vamos a la siguiente. Y cuando vemos esta parte así, que están estas dos partes, es porque nos toca hacer esto. ¿Ven? Así, para que vayan poniendo también atención a los detalles en la puntada. Cuando estamos así, necesitamos hacer este. Cuando estamos solamente con una, como este, entonces salimos con esta. Por ejemplo, este. Queda aquí este solito. Entonces en la próxima, la número 5, se repetiría la 2. ¿Ven? Entonces una cadenita y ya sabemos lo que se hace aquí. Sí, ya sabemos, ¿verdad? Saludos, saludos y abracitos para cada uno de ustedes. Ahí, sentaditos poniendo atención. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos. Aquí. Muy bien, ¿cómo me les va? Bien, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, estamos en el final de la 4. 1, 2, 3 y 4. Igualmente, terminando esta partecita. 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazo. Y esta misma
¿Qué hacemos aquí? Vamos a ver, este ganchito a veces se me voltea. Bueno, yo lo volteo, yo a veces le echo la culpa al ganchillo y es yo, ¿verdad? Soy yo. Ok, aquí tenemos esta y igualmente una cadena y un punto medio alto que venimos al bordecito y hacemos aquí. Yo creo que ya las así. Punto medio alto, lazamos ahí, pasamos así. Entramos aquí. Bueno, si usted quiere entrar, 1, 2, 3 y 4. De nuevo, y la 5 es la número 2 para que lo regresen y pueden ver esa partecita. Se regresan la vista nada más y lo hacen aquí. ¿Ven? Simplemente se regresan y hacen esta. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Este me queda un poquito estresado. Vamos a tener que soltarlo en un momento. Pero el punto es, lo que vamos a hacer está bien. 1, vamos al siguiente y hacemos aquí una media. A ver, me disculpo porque a veces el ángulo también no me ayuda. Que tenemos que a veces ver la cámara y se ve al revés o así. Bueno, entonces aquí cerramos así. 1, 2, 3, 4, 5. Y entramos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y comenzamos esta puntadita de nuevo. Entonces esta es la 2. ¿Ven? Bueno, así vamos a continuar hasta llegar a la sisa. Muy bien, estamos aquí en la 10 y a punto de comenzar la 11. O sea, en la espalda y en el frente nos van a quedar 11. Y en los brazos 10, nada más 10 vueltas. Porque tenemos que hacer sacar la bocamanga en este lado. No podemos sacarla de este lado, así que voy a ir, saco la bocamanga, hago las cadenas necesarias y ya comenzamos a tejer aquí y volvemos a hacer lo mismo aquí para llegar del lado del comienzo, o sea, donde está la marquita rosa. Entonces, normalmente yo no hago esto, es primera vez que lo voy a hacer en este video y creo que lo voy a seguir haciendo. Voy a poner en pantalla las vueltas necesarias según la talla, ¿ok? En este momento les voy a compartir las vueltas que deben de hacer según la talla. Y así quedamos entonces. Muy bien, entonces ya vamos a sacar la sisa en la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí vamos a terminar ya el último de este modo. Va a venir las mangas y van a ser diferentes. Así que una cadenita, lazamos el hilo y aquí respetamos lo que traemos desde aquí. Pero ahora vamos a tener que entrar aquí, sí. Vamos a hacer exactamente aquí en este momento lo mismo, excepto en el final, que va a ser un cierre distinto. Así que bueno, aquí tenemos estos 3 y aquí por reglamento de la puntada se sale con 5 cadenas, pero ya lo vamos a cambiar. Ya vamos a dejar los aumentos, así que vamos a hacer solamente una cadena y vamos a continuar la puntada para sacar la sisa, ¿verdad? Allá del otro lado. No podemos sacarla aquí, pues queda mal. Así que, bueno, vamos a hacer en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5 y continuamos la puntada hasta la próxima marquita que va a ser y vamos a venir aquí. Vamos a poner una marquita ahí. Vamos a poner para que lleguemos aquí juntos a este lado. ¿Ven? Voy a continuar hasta aquí. Llegamos de este lado y después la espalda y volvemos a llegar de este lado, que le voy a poner aquí una celeste. Bueno, continúo así entonces. Muy bien, estamos cerca, ya hice allá lo que tenía que hacer de aquí, que es el inicio, hasta ahí. Vamos a sacar la bocamanga hacia acá. Nos va a quedar una vuelta más en la espalda, una vuelta más en el frente, ¿sí? Y les quiero decir, bueno, en este momento les voy a compartir en pantalla lo que dice calculado para un hilo de 1.5 o 2.
Ustedes lo pueden hacer de 3 o de 4. Eso incluso van a sacar la sisa antes, por supuesto, va a ser más rápido. Así que bueno, en la talla chica le saco la sisa en la vuelta número 8. En la talla mediana sacamos la sisa en la 11. En la grande en la 14 y la extra grande en la 17. Y abajo les pongo en rojo donde dice 3 vueltas más por talla más grandes. O sea, 3 vueltas más para agregar más tallas. Si lo quieren de un cuello mucho más abierto, entonces usan un hilo un poquito más grande, porque ya yo he hecho el cálculo para este hilo, ¿ven? Entonces, bien, es probable que lo haga tal vez en otro video, un hilo más grueso, pero está muy bonito así. Ok, terminamos entonces así aquí, ¿verdad? 5 y 5 cadenas en esta parte, pasamos el hilo y aquí, esto no nos puede faltar, que en esta vuelta terminamos. Si usted está en la misma, vamos a terminar igual. Bien, entonces vamos a hacer aquí esto. Ya hice los experimentos para estar claro con lo que vamos a hacer para continuar la manga calada o la prenda calada. Muy bien. Aquí por lo general van 5 cadenas, ¿verdad? 5 cadenas, pero en este caso va a ser solamente una cadena. Una. Pasamos el hilo igualmente y entramos aquí en donde tenemos los aumentos. Y vamos a hacer solamente media. Ya no más completa, que vamos a dejar la otra parte para las mangas. Así que ahí tenemos medio y aquí tenemos un mini motivo y aquí vamos a hacer ojitos, sí, los mismos. 1, 2, 3, entramos aquí y hacemos, vamos a tomar ahí 4 hilitos para que quede más firme y aquí y aquí hacemos un punto medio alto. 1, 2, 3, 8 veces, 8 ojitos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ojitos. De una vez cargamos doble, y vamos del otro lado. Aquí, por el derecho, y entramos y hacemos aquí, disculpen, un medio de lo que estamos haciendo normalmente en esta esquina. Medio. Cerramos. Una cadenita. Pasamos el hilo y en esta partecita montamos el que pertenece y último, porque ya vamos a continuar más fácil. Ya no tenemos que hacer más aumentos ni nada de eso. ¿Ven? Aquí nos queda de nuevo lo mismo que hemos hecho en el inicio. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y ya continuamos la puntada que ya aprendimos, ¿verdad? Como les ha ido con esta puntadita tan bella. 4, 5, cargamos doble y continuamos la puntada. Bueno, ya aquí estoy del otro lado, ¿verdad? Del otro lado que vamos a sacar la boca manga, entonces igualmente para que recuerden que no es 5 cadenas, es una. Pasamos el hilo y hacemos aquí la parte de aumento, que ya no es aumento. En la parte de aumento hacemos solamente 3 puntos, 3 puntitos. Y aquí comenzamos los ojitos. ¿Ven? Entonces en las mangas vamos a hacer este mismo aquí para continuar las mangas. Entonces lo dividimos en 2. 1, 2, 3. Pasamos el hilo y continuamos por 8 ojitos también, lo mismo del otro lado. Bueno, aquí termino la número 8 y ahora vamos del otro lado, siempre quedando por el derecho también. Y ahora sí hacemos aquí un punto deslizado. Estaba buscando unas puntaditas que todavía no he elegido puntaditas y voy a correrme un poquito más solamente por seguridad del hilo. Y aquí hacemos un punto de cierre y vamos a cambiar de hilo. Bueno, en mi caso voy a cambiar de hilo. Si se lo quiere continuar del mismo color, está bien.
Vamos a cambiar de hilo. Aquí quedan entonces 8 ojitos y van a ver qué bonito para hacer las mangas, cómo nos acomodamos de bien. Ya hice los experimentos y ya salieron bien. Así que la manguita sí la vamos a continuar en punto jaladito. Ok, disculpen, es que a veces soy distraída también. Ok, aquí vamos a entrar y vamos a hacer un amarre de 2 cadenitas. O sea, pareciera como 2 cadenitas, pero lo que vamos a hacer es un amarre. Ok, en el medio de este punto, que solo había un punto, vamos a hacer punto bajo, vamos a hacer, sí. Vamos a poner aquí 2 para que me quede como mayor asegurado. Muy bien. Entonces, este punto se cuenta como un punto, ¿verdad? Como un punto. Aquí en donde tenemos las 5 cadenitas, vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y pasamos del otro lado. Aquí y hacemos 5 puntos. 1, 2, 5 puntos también. Y ahora entramos a esta partecita. Disculpen, no entramos. Vamos a este punto que se cuenta como 1. Y vamos al centro, un punto. Vamos a él, que es un punto también. O sea, en esta parte nos quedan 3 puntos y volvemos a rellenar de nuevo con 5 puntos. Muy bien, estoy cerca de llegar a los ojitos y los vamos a rellenar con 3 puntitos en cada uno. Así que bueno, entramos aquí, ¿verdad? Igual, hacemos solamente uno y este punto se cuenta como un punto. Y ahora entramos a los ojitos y hacemos 3 puntitos. 1, 2, 3, vamos al siguiente y rellenamos con 3. Bueno, así voy a continuar y he visto varias puntadas medias cerradas y son demasiadas, así que bueno, elegí una que les va a gustar, así que bueno, vamos a continuar hasta aquí y ya venimos con la siguiente puntada. Entonces estamos cambiando de color y de puntada, ¿verdad? Muy bien, aquí le llego a esta partecita y podríamos entrar aquí y hacer más, pero yo lo he contado y ya tengo 50, 100, 200, 150, 238 puntos y ocupamos múltiplos de 4, así que prefiero dejarlo ahí y nos vamos a acomodar, ya sea que nos sobren o nos falten puntitos. Es una puntada muy amable, así que no voy a entrar aquí, no voy a agregar más puntos, ya voy a venir y vamos a hacer aquí un deslizado. Ahora 1, 2, vamos a poner la cámara más cerca, 3 cadenitas y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto, que aquí nos van a quedar 3, pero hasta el futuro. ¿Ven? En el futuro. Ahora, sin hacer cadenitas, vamos aquí 1, 2 y en el tercero, disculpen, 1 y en el segundo hacemos un punto bajo, no en el tercero, un punto bajo. Vean, lo estamos acostando. Lazamos el hilo y en este no hacemos nada, vamos aquí y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. De nuevo, en este punto no hacemos nada, vamos al siguiente y aquí acostamos. Yo digo acostar, ¿verdad? Porque vamos acostando. Volvemos a cargar el ganchito, este ya está ocupado y saltamos uno, vamos al siguiente. O sea, de uno por medio lo vamos llevando haciendo 3 puntos altos y otra vez un punto no, un punto, vamos y hacemos un punto bajo, cargamos de una vez, saltamos un puntito, vamos al siguiente y hacemos 3. Muy bien, ya le he dado la vuelta y nos tenemos que acomodar distinto. ¿Ven?
Aquí está el puntito, vamos a hacer un punto bajo. Cargamos el ganchito y tenemos que saltar este puntito e ir aquí, ¿sí? Pero vamos a quedar aquí un poquito diferente, que me falta un puntito para bajar, pero nos vamos a acomodar. 3 puntos, tengo que saltar este punto y bajar aquí, pero ya tengo este punto aquí. ¿Ven? Entonces lo vamos a tener que bajar así, obligatorio, en el siguiente punto. Y ahora pasamos el hilo y tenemos que ir al mismo punto para que queden los 3 puntos. ¿Ven? Hicimos el punto de cadena y este. Entonces estamos quedando muy seguido, pero ya nos acomodamos bien de aquí en adelante. No les va a afectar. Si quedaron exactamente bien, perfecto. Y si no, bueno, está bien. Entonces, mejor haga la matemática de dejarlo múltiplos de 4. O sea, si yo hubiese dejado, por ejemplo, 240 puntos, me quedaba bien. Solo era agregar 2 puntitos más, me hubiesen quedado 60 motivos por ahí. Ok, venimos entonces aquí. Vamos ahí, tenemos el punto alto y las 3 cadenas, ¿verdad? Vamos aquí al final y hacemos aquí un punto deslizado. Y aprovecho, ya que estoy en el centro, hago una cadenita, nada más una cadenita, lazamos el hilo y ahora venimos aquí al punto centro entre conchita y llamémosle conchita esta de 3. Venimos aquí al centro y hacemos un punto V, una cadena, mismo punto, punto V. Ahora en el centro, aquí, punto bajo. Lazamos el hilo y vamos al medio y hacemos un punto V de nuevo y otra vez, disculpen, ya llevé al azar, otra vez en el centro de las 3, el centro, un punto bajo, lazamos el hilo y volvemos en el punto bajo, un punto V. De nuevo en las 3, punto bajo, lazamos el hilo, punto V. Muy bien, ya aquí he dado la vuelta, entonces las V's, ¿verdad? Las V's en el medio, en el punto bajo. Y acostamos en la conchita o en el abaniquito de 3, digamos en mini abanico. Lazamos de una vez el hilo y vamos al centro. En este caso, aquí ya he marcado, estamos en la última. Y hacemos aquí el punto V normal. Punto V normal, el último. Y sin hacer nada, de una vez acostamos y unimos con lo que levantamos antes, que solamente fue una cadenita. Hacemos un deslizado y de una vez, ven, ya nos quedan, las V's van quedando unidas. Vamos a ver si se aprecia ahí, como está tan delgadito, pero las V's van unidas con un punto bajo, digamos, se separan por un punto bajo que va encima de ella. ¿Ven? Bueno, aquí vamos a levantar de una vez 1, 2, 3 cadenitas, que ya estaríamos repitiendo la 1. Así. Y ahora vamos a tener que acostar en el punto V. En el punto V ya nos va a quedar más fácil para entrar. Acostamos. Recuerden que aquí venimos con el último punto y unimos, ¿verdad? Para que queden los 3 cuando regresemos. Ok, lazamos el hilo y vamos a el centro. En el centro hacemos de nuevo encima de ellas el de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y acostamos en el punto de V. Cargamos y de nuevo repetimos lo mismo. Encima de ella volvemos a hacer el de 3. Ya iba al azar de nuevo. Vamos a la V. Sin hacer cadenitas, vamos a la V. Punto bajo. Cargamos de nuevo y volvemos al medio. ¿Ve? Volvemos en el medio y hacemos lo mismo una y otra vez.
acostamos en la V, cargamos y volvemos a repetir lo mismo. En el punto bajo, los 3 puntos, sin hacer cadenas, acostamos en la V y así continuamos esta puntadita. Entonces, las V's se van a notar en el futuro. Las V's se van a notar en el futuro, en donde van una encima de la otra y las conchitas o los mini abanicos uno encima del otro en ese orden. ¿Ven? Entonces en el futuro venimos con las V's de nuevo aquí. Y aquí un punto bajo. Muy bien, aquí se los tengo más de cerquita. Ve qué bonito que son estos dos tonos preciosos. Bueno, los últimos 3 puntitos, estamos aquí en este puntito V. ¿Ven? Acostamos ahí. Lazamos el hilo, sí, y entramos como imaginando que ese es el espacio de los 3 puntos de nuevo, pero ya cerrando con los de punto de cadena y el que hicimos antes. Ahora hacemos aquí un punto deslizado, hacemos solamente una cadenita, ya esta se repite y vamos aquí. Vean, están estos dos espacios. Si lo hacemos aquí, quedaría como muy a este lado. Si lo hacemos aquí, también. Entonces lo que voy a hacer yo para que me quede también un acabado muy bonito, vamos a entrar aquí, exactamente en medio, y vamos a hacer un punto V. Ya este es conocido. Mismo punto, punto V. ¿Recuerdan? Ahora en estos 3 puntitos que tenemos aquí, el del medio, vamos a un punto bajo. Lazamos de una vez el hilo y vamos de nuevo aquí. Vean qué bonito, qué preciosura. Todo es precioso, todo. Bueno, entonces así. Muy bien, estoy en la número 28 y quiero cambiar un poquito la puntada. Va a ser un poquito más caladita y también reducida para la parte de como debajo del busto, no exactamente la cintura, sino como debajo del busto, porque él va a ser talle alto, o yo lo quiero talle alto, por lo que me han pedido, ¿verdad? Bueno, 14 centímetros, 28 hileras. Entonces vamos a hacer esta puntadita facilita y le quiero cambiar ahí nada más un poquitín. Si yo tuviese más de este material, se lo cambio por ese color, pero no tengo y quiero agregar en el borde. Ok, llegamos al último punto. Estoy en la hilera del punto V, en la vuelta, disculpen, en la vuelta del punto V. Entonces terminamos ahí en el punto deslizado normal y vamos a deslizar un poquito más porque quiero entrar a la V. Quiero entrar en la línea donde van las V's, y aquí vamos a levantar el punto bajo, 1, 2 y 3 cadenitas, y vamos a hacer aquí un punto. También lo pensé llevar en punto V, ya seguir el mismo, y aquí vamos a hacer una cadenita nada más y vamos al siguiente y hacemos 2 puntos, una cadenita, vamos a la siguiente y hacemos 2 puntos, una cadenita, y así. Esto es lo que voy a hacer en esta partecita. No hacemos nada en el medio, nada, solamente es así, 2 puntos, una cadenita, 2 puntos, una cadenita, y así voy a continuar. Esto le va a reducir un poquito. Bueno, ya le di la vueltita y se puede ver el tejido que va reduciendo un poquito. No es que va a reducir demasiado, pero va a reducir un poquitín, que se va a ver bonito. Y después, como les digo, vamos a hacer el aumento, y un aumento bastante bueno para que, bueno, para las que están pidiendo faldita voladita, y porque yo lo quiero también así. Una cadenita en el último y venimos aquí donde subimos con las cadenitas, las 3 cadenitas antes. Hacemos un deslizado y 1, 2, 3 cadenitas, y vamos ahora con la misma puntada, una cadena, vamos encima de este punto, una cadena, y así es como vamos a continuar esta puntadita tan simple y sencilla
como esta, pero que le da un detallito bonito allá en la cintura. Y así vamos a bajar un poquito más. Y después el voladito de la faldita. ¿Ven? Muy bien, aquí estamos en 21 centímetros. 21 centímetros igual a 8.2 pulgadas. Y entonces estoy haciendo aquí terminando aquí la número 10 de esta puntadita, la número 10. Vamos a contárselo así para que también otros comprendan mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vueltitas de esta puntadita en reducción. Y vamos a comenzar aquí una cadenita para terminar. Y vamos aquí. Y ahora entramos a la cajita. ¿Sí? Y aquí estamos en la dirección de la V. En la dirección de la V quiero dejar la misma V. Así que aquí nada más vamos a hacer una cadenita porque en el futuro viene la V. Y entramos aquí, ¿sí? A la próxima cajita, pero con el ganchito doble cargado. Porque vamos a llevarlo en punto doble alto. Misma puntada, pero punto doble alto. Misma puntada, pero punto doble alto. Así que bueno, una cadenita para salir. Y ahora acostamos en esta dirección en donde están las V's con un punto bajo. En la misma dirección, pero con un punto bajo. Ahora, una cadenita, volvemos a cargar y entramos al siguiente. Aquí tenemos el punto bajo y aquí vamos a hacer de nuevo los 3 puntos, pero dobles. Esto ya le va a dejar una soltura mejor a la faldita. Una cadenita. Vamos a la siguiente en la dirección en donde está la V. Donde tenemos aquí todas las V's. En esta misma dirección vamos a dejar en el futuro que viene una V. Pero aquí estamos dejando ya de nuevo el aumento. Y lo vamos a necesitar hacer un poquito más en el futuro. Vamos a agregar más cadenitas de cada lado. Una cadenita. Vamos en la misma dirección. Entonces, para salir una cadenita y para entrar también. Esto es aquí, misma puntada. Quiero que se vea similar a la parte de arriba, excepto que más grande. Entonces así lo vamos a llevar. Muy bien, ya tenemos esta vueltita que parece como un acabado. Ve qué bonito que se ve eso. Bueno, ahora va a ser un poquito distinto de cómo lo hicimos aquí, porque antes iniciamos con la de 3 puntos, ahora va a ser con la V, que nos queda también muy fácil. Así que una cadenita, vamos aquí, bajamos, disculpen, hacemos un punto deslizado y aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenas que hacen un punto alto, más una cadenita de separación. Así. Vamos al mismo punto. Y aquí hacemos una super V. Ahora, una cadenita. Porque aquí tenemos cadenita. Aquí también tenemos que agregar cadenita. Y ahora vamos al centro. Va a ser lo mismo. Para salir, una cadenita, lazamos doble y vamos de nuevo a este puntito bajo con la misma puntada, excepto que la altura la estamos cambiando. Una cadenita y otra vez vamos aquí, una cadenita. Este es un aumento que estamos agregando desde las primeras, una cadenita y así. Bueno, aquí llegamos casi al final. Entonces en esta partecita el punto V en punto doble alto o punto alto si lo quiere continuar bien cerradito, y una cadenita, venimos aquí, una cadenita y terminamos, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3 y en la 4
que deberían de haber sido 5 cadenas aquí, 5 cadenas, no 4. ¿Ok? Y yo me avanzo un poquito más para comenzar de nuevo la puntada. Entonces hacemos aquí una cadena, pasamos el hilo doble vez y comenzamos esta puntadita de nuevo. ¿Ven? La misma una y otra vez y otra vez y otra vez. Aquí le he hecho 28 vueltas. 28 vueltas y se me terminó el material. ¿Ven? Se me terminó el material, lo tengo que dejar como blusa. Yo lo quería como vestido porque este no son del mismo tono. Vienen siendo este un poquito más claro. Entonces no quiero mezclar esa parte ahí. Ok, bueno, si lo quieren hacer como vestido simplemente lo continúan y en este caso tendrían que comprar 2 de estos para que lo hagan bien largo. Ok, entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a terminar con un punto bajo, un punto de cierre, y vamos a poner el otro color para hacer la puntada final. Nada complicado, la misma pero con este tono para que me combine con la parte de arriba. Y ya que tengo un poquito más, entonces vamos a combinarlo, vamos a ponerlo en otra posición, si quieren debajo del brazo. Aquí vamos a ponerlo en otra posición y hacer la misma puntadita que pertenece en esta parte que estaríamos haciendo ven aquí, o si quiere lo hacemos en el punto V, pero lo voy a iniciar aquí como lo hicimos al inicio. Y aquí vamos a tratar de cruzar 2 hilos para que nos quede bien asegurado por aquí. Una cadenita más y aquí hacemos solamente 2 puntos. Recuerdan esa parte, solamente 2 puntos. Cuando regresamos ponemos el tercero. Igualmente, como lo llevamos los demás, pues una cadena, acostamos en el punto V, una cadena y ya continuamos la puntada, pero con este otro tono. Solo quería hacer esto para que combine con la parte de arriba un poquitito. Ahora, si se quieren acomodar y hacer exactamente la misma puntada de arriba, sería precioso, pero sería bonito varias vueltas y no sé si tengo el suficiente material para hacerlo. Así que solo vamos a hacerle un bordecito de otro tono y ya. ¿Ven? Bueno, ya le di la vueltita. Estamos en la 29 y una cadenita, bajamos aquí, una cadenita, lazamos doble vez y venimos al mismo punto de inicio con el último punto. O si lo quieren para vestido, pues lo continúan nada más como vestido. Vamos a tomar aquí, tratar de tomar las cadenitas que hicimos antes, punto deslizado, punto de cierre. Cuando es un hilo tan delgado, mejor a dejar un poquito de distancia y después ocultarlo por detrás lo mejor que se pueda. Así que bueno, continuamos con las manguitas, que normalmente se las dejo al final. Así que vamos a comenzar haciendo las manguitas. ¿Ok? Vamos a poner una marquita en el ojito número 4. Recuerda que hicimos 8 ojitos. 8 ojitos, ¿verdad? Vamos a poner la marquita en el número 4 porque queremos trabajar en el debajo del brazo, digámosle así. Y vamos a hacer aquí un inicio mismo que hemos hecho en el canesú. Una primera parte. Así que cuando es un hilo tan fino, vamos a tratar de tomar lo mejor que se puede, y si se puede hacer nudillo mejor. Vamos a ver si lo permite. Y aquí tenemos que subir 4 cadenas, ¿verdad? 4 cadenas y lazo doble. Vamos a hacer aquí lazo doble. ¿Recuerdan esas partes? Pues sí, ya uno ya tejiendo ahí tantos días, entonces se le puede olvidar. Aquí hacemos una cadenita, disculpen, hacemos un cierre, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Recuerden, saltamos un ojito, vamos al siguiente. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y lazamos el hilo y vamos a venir en esta parte.
vamos a venir en la parte del desarrollo, ¿verdad? En esta línea, aquí. En esta línea, aquí. Venga, venga, venga conmigo. Vamos a entrar aquí y vamos a hacer el punto medio, como uniendo esas dos partes. Cerramos una cadenita, recuerden, de separación, lazamos de nuevo el hilo y vamos del otro lado. Vamos de este lado y hacemos aquí la que ya sabemos. Y ahora cerramos. Es que ya el tejido pesa un poquito hacia abajo. Bueno, ahora 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy como más y más lejos cada vez. Y entramos aquí. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos ya a lo que sabemos. Esta puntadita. Y nos vemos a la vuelta. Aquí hacemos las 5 cadenitas de salida y ahora vamos al primer ojito. Al primer ojito. 1, 2, 3, 4, 5. Ya saben, ¿verdad? Saltamos un ojito. Vamos al siguiente con un doble lazo y hacemos la otra parte. La otra mitad de la naranja. Así. La otra mitad de la naranja. Aquí hacemos una cadenita y ya venimos en el que iniciamos aquí, en la parte que iniciamos, y hacemos aquí un punto deslizado. ¿Ven? Qué bonito. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, doble lazo y ya sabemos aquí lo que continúa, ¿verdad? Saltamos un punto, vamos al siguiente y aquí comenzamos ya. Estamos sobre ruedas, como les digo yo, en esta parte. Bueno, aquí estamos, ya dimos la vueltita y estamos aquí para acompañarle de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, para que compren el número 5. Es una broma. Bueno, entonces aquí vamos a hacer, yo sé, ya hice el punto bajo para hacerlo normal, ¿verdad? Ahí, pero me voy a acomodar un poquito más como de este lado. Ajá, como que estoy de ese lado y un pelín más, o sea, como corriendo una cadenita, un espaciecito. Recuerden que iniciamos la puntada un poquito corrida, o sea, no quiero que me quede centrada, quiero que me quede similares a ellas. Bien, 1, 2, 3, 4, lazamos el hilo y aquí vamos a comenzar de nuevo esta miga que unimos en el regreso, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la mitad de la naranjita y cuando regresamos hacemos la otra mitad y se besan por allá, ¿ok? Así que bueno, aquí entonces 1, 2, 3, 4, 5 y estamos así. ¿Qué les pareció? 1, 2, 3, 4, 5. Yo a veces se me olvida invitarles a suscribir si no lo han hecho, entonces yo se los pongo en pantallita, porque a veces uno se dedica a la explicación y se les olvida hacer la invitación. Se le olvida a uno hacer la invitación. Hasta tengo un papelito aquí enfrente para recordar y se me olvida siempre porque me dedico a esta parte y se me olvida compartirlo también y todas esas cositas, que es muy importante para que el canal continúe con estos proyectitos e inventos de ideas crocheritas. Vamos, vamos, vamos. Bueno, aquí les llego ya al final de la 10, entonces 5 cadenitas y bajamos aquí en la primera que hicimos aquí y así vamos aquí un punto bajo. Ahora vamos a entrar aquí y les voy a hacer un poquito de puntitos medios altos como para dejar un bordecito final. Aquí donde tenemos 5 cadenitas vamos a hacer 5 puntos, 1, medios altos, 2, 3, 4,
5. Vamos al medio, aquí, y hacemos 1. Vamos del otro lado y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5. No hacemos nada aquí, vamos de este lado y hacemos de nuevo 5 y volvemos a repetir lo mismo del otro lado. Muy bien, aquí terminamos el último arquito de 5 y aquí terminamos con un punto deslizado y un punto de cierre. Y vamos con la otra manguita y estamos terminados con este proyectito. Muy bien, ya terminé lo de las manguitas y quiero hacerle un bordecito de punto bajo y o medio alto igual que las mangas en el cuellito, más que todo para terminar el hilo. No voy a hacer nada con tener este poquito de hilo, así que aquí en la colita con la que comenzamos vamos a atar aquí el hilo y hacer un bordecito de punto medio alto igual que en la parte de las manguitas. ¿Ver? Entonces así vamos a entrar aquí en el ojito, traemos el hilo, hacemos una cadena, ahora lazamos el hilo y entramos al mismo ojito y vamos a hacer 2 puntos y el punto de cadena 3 puntitos. En el próximo ojito 3 puntitos, 1, 2 y 3. Próximo ojito y así 3, vamos a hacer 3 puntitos en cada ojito. Muy bien, aquí termino los últimos 3, casi los últimos, no los últimos, aquí faltan 3 más puntos medios altos y todavía hay material. Bueno, entonces aquí en donde iniciamos vamos a entrar, hacer un puntito deslizado, un puntito de cierre y estamos listos. Ya pues me quedó demasiado poquito, creo que podría alcanzar una vuelta de punto bajo, pero bueno, aquí ocultamos el hilo hacia atrás y así nos ha quedado este bordecito también similar a lo de las manguitas. Bueno, ¿y cómo me les fue? ¿Cómo me les fue con esta blusita tan bonita? Y el acabadito que nos queda en el cuellito tan precioso, tan delicado, tan bonito, la puntadita. Ahí me dice si lo van a hacer como vestido. Ve el topcito como nos queda bastante elástico, bonito. La parte de la cintura como nos agarra ahí un poquito, también lo pueden dejar parejito. Simplemente ya cuando le llegan a la cintura, si se quieren saltar este paso, cuando le llegan cerca de la cintura, le agregan esta puntada. En la misma puntada simplemente agregan punto doble alto y cadenita 1 o 2, depende del amplio que ustedes quieran. Continúan la faldita y listo, ¿verdad? Bueno, yo lo quería como vestido, ya les he dicho, pero por el material me quedó como blusa. Así que bueno, vamos a modelar a ver qué tal se ve, que ahí es que se aprecia mucho mejor. Y le confirmamos la cantidad del material que se ha gastado. Sobró muy poquitito, 230 gramos. Y podríamos gastar unos 50 gramos más por talla. Así que bueno, vamos a modelar. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Y a ver cómo se ve modelando. Bendiciones y continuamos. Y bueno, ¿cómo me les fue con esa blusita, con ese canesú tan bonito? Que ya como les dije, lo pueden hacer mucho más grande o más pequeñito. Lo dejan 3 vueltas menos o 3 vueltas más. En la parte de lo que va en ojitos para hacer las mangas, eso sí lo dejamos en la misma cantidad. Si necesitan más grandes, simplemente continúan más vueltas. No vamos a hacer más ojitos o menos ojitos para que quedemos en la misma posición y podamos hacerlo el paso a paso conmigo. Así que bueno, bendiciones como siempre y muchísimas gracias por hacerme compañía una vez más. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.